Capítulo 10 de la serie Calabozos y Golems. Veremos ahora cómo hacer un candelabro de mano en Blender. Te dejo el link de la serie para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Preparemos nuestro espacio de trabajo. Mejoremos la visualización de la malla. Dividamos el visor 3D y agreguemos un par de vistas como hemos visto en los primeros videos de El Camino a lo Poly. Pulsemos A y eliminemos todos los objetos. Shift más A y agreguemos el mesh cilindro de 8 lados. Pulsemos N y saquemos el menú lateral y cambiamos las medidas del cilindro. Focalicemos pulsando punto. Ubiquemos la malla sobre el eje X, vista frontal. Ajustemos los visores. Seleccionemos el objeto y entremos en modo de edición pulsando Tab. Modo de selección de caras y seleccionemos la cara superior del objeto. Pulsamos Shift más Z y pongamos rayos X en el visor de vista superior. Pulsemos I e incrustemos caras. Movamos el ratón hasta dejarlo del tamaño de 4 unidades de la cuadrícula. Pulsamos E e introduzcamos punto 17 y Enter. Vista frontal. Pulsemos E y extruyamos media unidad de la cuadrícula. Pulsamos S y escalemos 2 unidades de la cuadrícula. Pulsemos E y extruyamos 1.5 unidades de la cuadrícula. Pulsemos S y escalemos otras 2 unidades de la cuadrícula. Pulsemos E y extruyamos 1 unidad de la cuadrícula. Seleccionemos esta cara y pulsemos I para incrustar caras. Movamos el ratón para cambiar el tamaño al de tu agrado. Pulsemos E y extruyamos sobre el eje Z. Vista frontal. Seleccionemos la herramienta Cortar bucle y agreguemos 8 cortes. Sígueme. Cambiemos a selección de marco y seleccionemos este corte. Pulsemos S y encendamos la edición proporcional. Movamos la rueda del ratón para ajustar el radio de influencia. Pulsemos S, movamos el ratón y demos forma. Diviértete. Agreguemos 3 cortes. Seleccionemos el corte central, apaguemos la edición proporcional. Pulsemos S y escalemos un poco. Agreguemos 4 cortes. Cambiemos a selección de caras y seleccionemos estos 2 anillos de caras. Pulsemos S y escalemos. Agreguemos un último corte. Activemos Fusionar vértices. Estando en modo de selección de aristas, seleccionemos este anillo de aristas. Pulsemos 2 veces la tecla G para limitar el movimiento sobre las aristas. Copiemos el candelabro al escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.